Padre Yahweh, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, toda Rabá, bendito Yahweh, por habernos permitido venir a la comunidad, Padre, a exaltar tu bendito nombre, a aprender de tu bendita Torah. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, bendice a cada uno de mis hermanos, Abacadosh. Todos juntos te damos gracias por estar poniendo tu Torah, tu instrucción en nuestros corazones. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, amén. Se pueden sentar, hermanos. Shalom Ajín, shalom, hermanos, que el eterno Yahweh le bendiga. Mi nombre es Carranza Jonathan, pastor de la comunidad Kedushá, y de parte de toda la comunidad los queremos invitar a que visiten www.kedushá.com www.kedushá.com. Ayúdenos a llevar el mensaje, vuelva usted a los brazos del Eterno. Hoy vamos a estudiar y le vamos a poner así como un título: La delicia del Shabbat. La delicia del Shabbat. La delicia del Shabbat. Y como un subtítulo le vamos a poner Día de adoración apartado para Yahweh. Día de adoración apartado para Yahweh. Y voy a comenzar leyendo en Isaías, y vamos todos para allá. Isaías capítulo 58, verso 13. Isaías capítulo 58, verso 13. Bendito sea el Eterno. La delicia del Shabbat. Isaías, capítulo 58, verso 13. Amén. Lo voy a leer. Dice así la palabra del Eterno. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día apartado, y lo llamares delicia, apartado, esplendoroso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh, bendito sea el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Amén. Entonces el título de este tema es La delicia del Shabbat, día de adoración apartado para Yahweh. La palabra hebrea Shabbat significa descanso, día de reposo, significa semana y reposo. Lo vuelvo a reiterar. La palabra hebrea Shabbat significa descanso, día de reposo, semana, reposo, y viene de la raíz hebrea que tiene el mismo nombre, Shabbat. Viene de la raíz hebrea que tiene el mismo nombre, Shabbat, y significa reposar, desistir del ejercicio, acabar, hacer cesar, consumir, dejar, descansar, faltar, también significa fin, guardar, y abran un paréntesis, guardar, y en el paréntesis pongan el día de reposo y lo cierran, guardar, entre paréntesis, el día de reposo, coma, parar, poner, quieto, quitar, reposar, reposo. Lo voy a volver a reiterar. La palabra hebrea Shabbat significa descanso, día de reposo, semana, reposo. Viene de la raíz hebrea que tiene el mismo nombre, Shabbat, y significa reposar, desistir del ejercicio, acabar,
hacer cesar, consumir, dejar, descansar, faltar, fin, guardar el día de reposo, parar, poner, quieto, quitar, reposar y reposo. Amén. Entonces el Shabbat es una fiesta semanal. Tenemos 6 días para hacer nuestra obra. Amén. Y en el séptimo día desistimos de todas nuestras actividades para reposar y guardar el Shabbat. Bendito sea el Eterno. El Shabbat es señal perpetua. Ustedes anoten lo que más puedan, las ideas. El Shabbat es señal perpetua del Eterno con los hijos de Israel. Y vamos a Shemot, Éxodo. Vamos a Éxodo. Shemot, Éxodo. Capítulo 31, verso 16 al 17. Vuelvo a reiterar, el Shabbat es señal perpetua, amén, del Eterno con los hijos de Israel. Éxodo capítulo 31, verso 16 al 17. Dice así la palabra del Eterno. Guardarán, amén, pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, hermano. Y lo perpetuo no necesita ser movido, no necesita ser quitado, es perpetuo. Amén, de generación en generación. Vuelvo a reiterar, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre, amén, para siempre eterno, bendito sea el Eterno, entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Amén, bendito sea el Eterno. Anoten, el Shabbat es un mandamiento perpetuo. El Shabbat es un mandamiento perpetuo. Un mandamiento que debemos transmitir, hermano, de generación en generación. Amén. Recordemos que Yahshua dijo, ustedes son la luz del mundo. Amén. Y como luz del mundo, guardar el Shabbat es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Si nosotros estamos guardando el Shabbat o estamos guardando X fiesta del Eterno, que la fiesta del Eterno está en el Levítico capítulo 23, entonces pasamos a ser luz del mundo, hermano. Guardando los mandamientos somos luz del mundo. Vuelvo a reiterar. El Shabbat es un mandamiento perpetuo, un mandamiento que debemos transmitir de generación en generación. El Shabbat es una señal entre el Eterno y su pueblo, hermano. El Shabbat es una señal entre el Eterno y su pueblo. Todas las personas que forman parte de su pueblo deben guardar el Shabbat como una señal. Amén, hermano. Tenemos que entender que hay un pacto que se hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No, el Eterno no hizo un pacto con denominaciones X, amén, no hizo un pacto con los gentiles, por así decirlo, es casa de Israel y casa de Judá. Aquella persona que dice ser un gentil, sabemos que un gentil es un adorador de ídolo, una persona que adora ídolo, esa persona tiene que venir a los pies del Elohim de Israel, guardar su pacto por amor, que su pacto es la Torá, y ser uno con el Eterno. Y una vez que empieza a ser uno, comienza a guardar el Shabbat. Amén, comienza a guardar la fiesta. Vuelvo a reiterar, todas las personas que forman parte de su pueblo deben guardar el Shabbat como una señal. Tenemos que guardar el Shabbat porque fue establecido desde la creación de todas las cosas. Amén. El Shabbat está establecido por el Eterno desde el comienzo de la creación del mundo. Y vamos a Bereshit, vamos a Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Bendito sea el Eterno. Bereshit capítulo 2, verso 1 al 3. Dice así la palabra del Eterno en Bereshit capítulo 2, verso 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Verso 3. Y bendijo Elohim
al día séptimo y lo santificó. Amén. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vuelvo a reiterar este punto. El Shabbat está establecido por el Eterno desde el comienzo de la creación del mundo. Amén. El Shabbat fue establecido desde el principio de la creación. El mismo Creador bendijo el día de Shabbat. Qué tan importante es guardar el Shabbat, hermano, y descansó en él. Amén. El Eterno apartó el Shabbat como día dedicado para él. Bendito sea el Eterno. Por eso el Shabbat, guardar el Shabbat es una delicia para nuestra alma. Nos elevamos en Shabbat, crecemos en lo espiritual. Amén. Cada uno de ustedes, amén, que hoy están acá en la Quejilá, o aquellos que nos están viendo, tienen que experimentar el Shabbat, lo tienen que experimentar y van a ver la shalom que hay, la paz que abunda en el hogar, en nuestra vida, en nuestra persona. Amén. Bendito sea el Eterno. El pueblo de Israel en el desierto guardaba el día de reposo desde antes que se le entregara la instrucción, la Torá. Vuelvo a reiterar. El pueblo de Israel en el desierto guardaba el día de reposo desde antes que se le entregara la Torá, la instrucción. Vamos a Shemot, Éxodo. Vamos a Éxodo, bendito sea el Eterno, capítulo 16, Éxodo capítulo 16, verso 1 al 5. Shemot, Éxodo capítulo 16, verso 1 al 5. Bendito sea el Eterno. Lo voy a leer. Dice así la palabra del Eterno en Shemot, capítulo 16, verso 1 al 5. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Verso 4. Y Yahweh dijo a Moshe: he aquí yo os haré llover pan del cielo, bendito sea el Eterno, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi Torá. Tenemos que entender que el Eterno nos prueba, no tienta, el enemigo tienta, el Eterno nos prueba. Amén. Como bien lo dice acá. Voy a volver a leer desde el verso 4. Y Yahweh dijo a Moshe: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, amén, si anda en mi Torá, si anda en mi instrucción, en mis caminos. Verso 5, más en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Amén. Bendito sea el Eterno. Anoten, aquí vemos claramente que el Eterno les dice que deberían recoger el doble del día sexto, porque el día séptimo sería Shabbat, hermano. Amén. Vuelvo a reiterar, aquí vemos claramente que el Eterno les dice que deberían recoger el doble el día sexto, porque el día séptimo sería Shabbat. Vamos a continuar leyendo ahí en el capítulo 16, verso 22 al 30. Capítulo 16, verso 22 al 30. Dice así la palabra del Eterno. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moshe. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Yahweh, mañana es el día apartado, amén, de reposo, el reposo consagrado a Yahweh, es decir, Shabbat. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Amén. Verso 24. Y ellos lo guardaron hasta la mañana,
según lo que Moshe había mandado, y no se agusanó, ni hedió. Verso 25, y dijo Moshe, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Yahweh. Amén. Hoy no hallaréis en el campo. Verso 26, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Verso 28, y Yahweh dijo a Moshe, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Hermano, vuelvo a reiterar el verso 28. Y Yahweh dijo a Moshe, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Amén. Por eso cada uno de nosotros tengamos temor del Creador, tengamos temor de Yahweh y cumplamos su Torah. Amén. Obedezcamos su Torah. Verso 29. Mirad que Yahweh os dio el día de Shabbat y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Bendito sea el Eterno. Amén. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Amén. Anoten, el día sexto, recibimos doble porción, ya que en Shabbat no podemos andar en nuestros propios caminos. Amén, para buscar el sustento. Cada uno de nosotros, cuando llega el viernes, por así decirlo, el Eterno nos da doble porción. Amén. Por ejemplo, en mi mesa no me falta el que comer. Amén. Por eso el Shabbat es una delicia, hermano. Cuando se junta la familia, cuando venimos a la quejilá, a la comunidad, a compartir el pan, bendito sea el Eterno, a danzar, y luego cada uno se va a su hogar a cenar, bendito sea el Eterno, a nadie le falta. Amén. Por eso el Eterno nos da el doble, para disfrutar ese día, para Él. Amén. El día de Shabbat está consagrado para el Eterno. El día de Shabbat está consagrado para el Eterno. No podemos andar en nuestros propios caminos, hermano. El día de Shabbat está consagrado para el Eterno. No podemos andar en nuestros propios caminos. Antes de Shabbat, tenemos que preparar nuestros alimentos para no cocinar en Shabbat. En Shabbat no se puede cocinar. Vuelvo a reiterar, antes de Shabbat tenemos que preparar nuestros alimentos para no cocinar en Shabbat. El Eterno nos ordena guardar el día de Shabbat y no profanarlo. Amén. Es un mandamiento muy importante. Vamos a volver a reiterarlo ahí en Shemot, Éxodo capítulo 16, verso 28. Shemot, Éxodo capítulo 16, verso 28. Dice así la palabra del Eterno. Y Yahweh dijo a Moshe, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Amén. Entonces vuelvo a reiterar. El Eterno nos ordena guardar el día de Shabbat y no profanarlo. Es un mandamiento muy importante. Amén. Bendito sea el Eterno. En el día de Shabbat no podemos salir de nuestros hogares para andar en nuestros propios caminos. Ya entendemos que es un día dedicado para el Eterno, hermano. En el día de Shabbat no podemos salir de nuestros hogares para andar en nuestros propios caminos, sino que debemos reposar y asistir a la comunidad para exaltar su bendito nombre. Por eso venimos a exaltar su nombre, no venimos a hacer un show, sino venimos a exaltar el bendito nombre del Eterno, porque Él nos bendice a cada uno de nosotros, nos da alimento, nos da un techo, nos da la vida. Cada día que despertamos nos da la vida, entonces tenemos que ser agradecidos, no mal agradecidos. Amén. Bendito sea el Eterno. El Eterno le dio a Moshe la orden explícita del Shabbat como un mandamiento que tenemos que cumplir. Amén. Vuelvo a reiterar, el Eterno le dio a Moshe la orden explícita del Shabbat como un mandamiento que tenemos que cumplir. Vamos a Shemot, Éxodo, capítulo 20. Shemot, capítulo 20, verso 8 al verso 11. Bendito sea el Eterno. Shemot, capítulo 20, verso 8 al 11. Dice así la palabra del Eterno.
acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Verso 11, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Esta es la orden entonces establecida en la Torá como un mandamiento para el pueblo del Eterno. El Eterno nos manda a recordar el día de Shabbat para guardarlo, porque la humanidad se olvida de este mandamiento importante, hermano. Hay muchas personas que no están guardando el Shabbat. Los que se dicen amar al Eterno y adoran en domingo, y ya vamos a estudiar qué es el domingo, hermano. Acá el día domingo no está establecido el Shabbat, amén, como un mandato, amén. Entonces vuelvo a reiterar, el Eterno nos manda a recordar el día Shabbat para guardarlo, porque sabemos bien que la humanidad se olvida de este mandamiento importante, no es agradecido con el Eterno. El Eterno nos da 6 días de la semana para hacer nuestro trabajo, como acabamos de leer, y andar en nuestros caminos. Hermano, 6 días para hacer nuestra obra, para hacer nuestras cosas seculares. Tendría que ser al revés, ¿no? 6 días para el Eterno y un día para el hombre. Pero el Eterno le dio 6 días al hombre y un día para venir a exaltar su bendito nombre, hermano. Tenemos que recapacitar y reflexionar. Si venimos a Shabbat para darle gracias al Eterno por todo lo que nos da. Primeramente en lo espiritual, luego en lo físico, como aprendemos, hermano. Amén. Entonces, vuelvo a reiterar, el Eterno nos da 6 días de la semana para hacer nuestro trabajo y andar en nuestros caminos. Amén. El Eterno nos pide un día para que lo consagremos para Él, que ese día es Shabbat. Amén. Ahora, Yahshua es el amo del Shabbat, porque es Elohim, y vamos a Mateo. Yahshua es el amo del Shabbat, porque es Elohim. Mateo capítulo 12, versos 7 al 8. Mateo capítulo 12, versos 7 al 8. Bendito sea el Eterno. Mateo capítulo 12, versos 7 al 8. Vuelvo a reiterar, Yahshua es el amo del Shabbat porque es Elohim. Dice así la palabra del Eterno en Mateo capítulo 12, versos 7 al 8. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaráis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Adón del día de Shabbat. Amén. Ahora, Yahshua y sus discípulos iban a la sinagoga en Shabbat. Yahshua y sus discípulos iban a la sinagoga en Shabbat. Vamos a Lucas, capítulo 4, verso 16. Para todas aquellas denominaciones que dicen que Yahshua no guardaba el Shabbat, acá lo estamos viendo, hermano. Amén, está en la Biblia, está en la Torá. ¿Sí? Lucas, capítulo 4, vamos a Lucas. Yahshua guardaba el Shabbat porque Él es la Torá viviente, hermano. Lucas, capítulo 4, verso 16. Bendito sea el Eterno. Lucas, capítulo 4, verso 16. Lo voy a leer. Dice así la palabra del Eterno. Vino a Nazaret, donde se había criado. Amén. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Bendito sea el Eterno. Y se levantó a leer. ¿Qué se levantó a leer? La Torá, la instrucción, como hacemos en cada Shabbat. Amén. Bendito sea el Eterno. Yahshua enseñaba en los días de Shabbat. Yahshua enseñaba en los días de Shabbat. Lucas capítulo 4, ahí en el verso 31, vamos más adelante. Lucas capítulo 4,
verso 31, más adelante. Entonces Yahshua enseñaba en los días de Shabbat. Dice así la palabra del Eterno. Descendió Yahshua a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Ustedes a una sola voz, Lucas capítulo 4, verso 31. Amén. Amén. Bendito sea el Eterno. Yahshua hizo sanidades en Shabbat. Amén. Yahshua hizo sanidades en Shabbat. Vamos a leerlo en Lucas, capítulo 6, más adelante. Lucas, capítulo 6, verso 6 al 11. Yahshua hizo sanidades en Shabbat. Lucas, capítulo 6, verso 6 al 11. Lo voy a leer. Dice así la palabra del Eterno. Aconteció también en otro día de reposo, amén, en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. Hay dos audios que ustedes pueden estudiar, pueden volver a repasar. Imitadores de Yahshua se titula, y se titula La hipocresía de los fariseos. Amén. Para poder entender esto también. Verso 7. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de que acusarle. Verso 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos. ¿Quién es el que puede conocer solamente los pensamientos y puede escudriñar el corazón, hermano? Solamente Elohim, solamente el Eterno. Por eso Yahshua es Elohim. No hay dos y no hay tres, solamente uno. Amén. Vuelvo a reiterar. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Verso 9. Entonces Yahshua le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Amén. Salvar la vida o quitarla. Verso 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, bendito sea el Eterno. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Yahshua. Entonces vuelvo a reiterar, Yahshua hacía sanidades en Shabbat. Amén. En el día de Shabbat se puede hacer obras de bondad, como lo acabamos de leer. En el día de Shabbat se pueden hacer obras de bondad y obras para salvar una vida, hermano. Entonces, si alguien se enferma en Shabbat, puede ir al médico. Puede adquirir medicinas porque lo primero es la vida. Amén. Vuelvo a reiterar el verso 9 de Lucas capítulo 6, verso 9. Entonces Yahshua le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? Nosotros sabemos que hay que hacer el bien. Amén. El bien, y el bien es la Torá. Salvar la vida o quitarla. Entonces vuelvo a reiterar, en el día de Shabbat se pueden hacer obras de bondad y obras para salvar una vida. Si alguien se enferma entonces Shabbat, puede ir al médico. Amén. Puede adquirir medicina porque lo primero es la vida. Como otro punto, Yahshua cumplió y guardó el Shabbat. Yahshua cumplió y guardó el Shabbat. Entonces nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Amén. Vuelvan a repasar imitadores de Yahshua. Nosotros tenemos que imitar a Yahshua, no a los fariseos. Amén. A Yahshua HaMashiach. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1. Primera de Corintios. Entonces tenemos que ser imitadores de Yahshua, hermano. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1. Amén. Dice así la palabra del Eterno. Sed imitadores de mí, así como yo de Mashiach. Ustedes a una sola voz. Amén. Amén. Vamos más atrás en Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 16.
Dice así la palabra del Eterno: por tanto os ruego que me imitéis. Amén. Vuelvo a reiterar. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 16. Por tanto os ruego que me imitéis. Amén. Vamos a Efesios, capítulo 5, verso 1. Efesios, adelante de la carta de Gálatas, Efesios, capítulo 5, verso 1. Bendito sea el Eterno. Entonces vuelvo a reiterar, ya hay un estudio que se titula Imitadores de Yahshua y la hipocresía de los fariseos. Dice así la palabra del Eterno en Efesios capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Elohim como hijos amados. Amén. Ustedes a una sola voz, Efesios capítulo 5, verso 1. Amén. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 3, adelante de Efesios. Filipenses capítulo 3, verso 17. Filipenses capítulo 3, verso 17. Dice así la palabra del Eterno: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Entonces vuelvo a reiterar este punto. Yahshua cumplió y guardó el Shabbat, entonces nosotros tenemos que seguir su ejemplo, ser imitadores de Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora, Shaul, conocido como Paulo, guardó fielmente el Shabbat y también realizó sanidades en Shabbat. Vuelvo a reiterar, Shaul, conocido como Paulo, guardó fielmente el Shabbat y también realizó sanidades en Shabbat. Vamos a Hechos, capítulo 17, verso 1 al 2. Hechos, capítulo 17, verso 1 al 2. Vuelvo a reiterar, Shaul, conocido como Paulo, guardó fielmente el Shabbat y también realizó sanidades en Shabbat. Dice así la palabra del Eterno en Hechos, capítulo 17, verso 1 al 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los Yaudín. Amén. Y Paulo, como acostumbraba, ¿sí?, fue a ellos y por 3 días reposó. Amén. Discutió con ellos. Ahora, anoten, Shaul guardó con ellos 3 días de reposo. ¿Qué discutió con ellos? No la contienda, porque sabemos que la contienda es mala, hermano. Amén, no es agradable delante de los ojos del Eterno. Entonces vamos a explicar esto. Shaul guardó con ellos 3 días de reposo. Shaul quería que casa de Judá, hay un estudio entonces de la unión de casa de Judá y casa de Israel para que ustedes le entiendan a esto. Shaul quería que casa de Judá entendiera que el Mashiach tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos. Eso es lo que quería explicarle, amén, a casa de Judá, Pablo. Vuelvo a reiterar, Shaul quería que casa de Judá entendiera que el Mashiach tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos, y también le ministraba a Pablo que Yahshua, amén, que Yahshua era el Mesías, amén, porque recordemos que hay una parte que es casa de Judá, no creen en el Mesías. Entonces Pablo, creyente ya en el Mashiach de Israel, en el Mesías de Israel, quería explicarle lo que él ya había, lo que a él ya le había sido revelado. Amén. ¿Se entiende, hermano? Ahora vamos a Hechos capítulo 16, verso 13. Hechos capítulo 16, verso 13. Bendito sea el Eterno. Hechos capítulo 16, verso 13. Dice así la palabra del Eterno. Y un día de reposo
salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Vuelvo a reiterar entonces en Hechos capítulo 16, verso 3. Y un día de reposo. Amén. Shabbat. Salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, entre signo de pregunta, ¿dónde encontramos en el Brit Hadashah que el Shabbat fue cambiado por el domingo, hermano? En ningún lado. Amén. Por todo lo que acabábamos de leer. Vuelvo a reiterar, ¿dónde encontramos en el Brit Hadashah, que sería el nuevo pacto, ¿sí?, que el Shabbat fue cambiado por el domingo? En ningún lado. Ahora, la gente dice que el Shabbat fue cambiado por un día mejor de adoración, que es el domingo. Amén. Pero sabemos que es totalmente erróneo. Sabemos que el Shabbat, lo que lo hemos experimentado, es una delicia, hermano, para nuestra vida. Ahí cuando guardamos el Shabbat vemos las bendiciones del Eterno, vemos cómo Él nos hace crecer en lo espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, aquellas personas que nos están viendo y a los que están hoy acá reunidos, les animo a experimentar, a guardar el Shabbat, el día del Eterno. Amén. Entonces, para decir que el Shabbat está abolido, muchas denominaciones dicen que los discípulos ya no guardaban el Shabbat. Vuelvo a reiterar. Para decir que el Shabbat, es decir, ya fue quitado, muchas denominaciones dicen que los discípulos ya no guardaban el Shabbat y leen esta cita. Vamos a Hechos, ellos leen esta cita y ahora lo vamos a entender. Hechos capítulo 20, versos 7 al 8. Hechos capítulo 20, versos 7 al 8. Entonces vuelvo a reiterar. Para decir que el Shabbat está abolido, muchas denominaciones dicen que los discípulos ya no guardaban el Shabbat. En Hechos, capítulo 20, versos 7 al 8, dice así la palabra del Eterno. El primer día de la semana, amén, entonces se basan a esto, pero ahora lo vamos a entender el verdadero entendimiento. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Shaul les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Anoten, el Shabbat se guarda entonces, tenemos que entender que el Shabbat se guarda desde el viernes a la caída del sol hasta el sábado a la caída del sol. Es decir, que un día para nosotros, según la Torá, es de tarde a tarde. Amén. De acuerdo a la palabra del Eterno, el día es de tarde a tarde. Vamos a Levítico para entenderlo. Levítico, capítulo 32. Perdón, Levítico capítulo 23, verso 32. Levítico capítulo 23, verso 32. Levítico capítulo 23, verso 32. Dice así la palabra del Eterno. En Levítico capítulo 23, verso 32. Día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde. Amén. Guardaréis vuestro reposo. Entonces vuelvo a reiterar. El Shabbat se guarda desde el viernes a la caída del sol hasta el sábado a la caída del sol. Es decir, que un día para nosotros, según la Torá, es de tarde a tarde. Amén. Entonces el día sábado, después de la caída del sol, ya es domingo, hermano. Amén. Vuelvo a reiterar. Entonces el día sábado, después de la caída del sol, ya es domingo. Es decir, el primer día de la semana. Por eso muchos se basan. Vamos a volver a Hechos, capítulo 20, verso 7. Hechos, capítulo 20, verso 7. Dice así la palabra del Eterno, el primer día de la semana. Amén. Pero entonces nosotros entendemos que el día, nuestro día, según la Torá, es de tarde a tarde. Entonces vuelvo a reiterar. Entonces el día sábado, después de la caída del sol, ya es domingo, es decir, el primer día de la semana. Los discípulos se quedaron después de Shabbat a compartir el pan.
Vuelvo a reiterar, los discípulos se quedaron después de Shabbat a compartir el pan, pero ya antes habían guardado el Shabbat. Amén. Por eso ya había anochecido y dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Voy a volver a reiterar para que quede ya bien claro. Hechos, capítulo 20, versos 7 al 8. El primer día de las semanas, reunidos los discípulos para partir el pan, Shaul les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, amén, porque ya habían guardado Shabbat, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Amén. Bendito sea el Eterno. Ahora, como un subtítulo, vamos a poner verdadero origen de la adoración en domingo. Vamos a entender ahora con respecto qué significa el domingo. Verdadero origen de la adoración en domingo, como un subtítulo. Primer punto, la observancia del domingo no es de las Escrituras, y ya lo repasamos en este estudio, amén. Fuimos viendo varias citas, amén. Vuelvo a reiterar, la observancia del domingo no es de las Escrituras, sino de la adoración astrológica al dios Sol. Como otro punto, de la enciclopedia de conocimiento religioso, vuelvo a reiterar, de la enciclopedia de conocimiento religioso, leemos lo siguiente, y lo voy a leer. Sunday significa domingo del calendario católico romano, día del sol, porque fue dedicado al sol. Eso es lo que significa Sunday. Amén. Vuelvo a reiterar. Sunday, domingo del calendario católico romano, día del sol, porque fue dedicado al sol. Entonces, el primer día de la semana fue adoptado por los primeros cristianos católicos. Vuelvo a reiterar, el primer día de la semana fue adoptado por los primeros cristianos católicos como día de adoración. Pero eso no nos manda la Escritura, nos manda otra cosa. Amén. En la adoración al Dios Sol, todo lo primero era dedicado al Dios Sol, y así se estableció el primer día de la semana como día de adoración al Dios Sol, hermano. Vuelvo a reiterar, en la adoración al Dios Sol, todo lo primero era dedicado al Dios Sol. Y así se estableció el primer día de la semana como día de adoración al Dios Sol. Los hombres sustituyeron el día de Shabbat por el día domingo. Ahora, la Iglesia Católica, nacida en el seno de Roma, con el apoyo del emperador Constantino, usó su autoridad para cambiar el día de reposo al domingo, tomando como criminales a todos aquellos que no adoraran en domingo. Amén, y todo esto no tiene nada que ver con las Escrituras. Vuelvo a reiterar, la Iglesia Católica, nacida en el seno de Roma, con el apoyo del emperador Constantino, usó su autoridad para cambiar el día de reposo al domingo, tomando como criminales a todos aquellos que no adoraran en domingo. Ahora, esto tomó lugar durante el tiempo del segundo y el cuarto siglo después de Yahshua. Esto tomó lugar durante el tiempo del segundo y el cuarto siglo después de Yahshua, y todo empezó en las iglesias cristianas de Roma. Entonces toda esta doctrina de hombre se fue esparciendo por todas las religiones. Amén. Cristianismo, evangelistas, mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Ahora, los dirigentes de la Iglesia Católica tuvieron el apoyo del emperador romano Constantino, quien decretó el domingo como día de reposo,
y era un crimen civil para todos aquellos que no estuviesen dispuestos a cambiar para adorar en domingo, hermano. Entonces nosotros ya sabemos qué día tenemos que adorar, no el domingo, no al sol. Tenemos que adorar al Creador de cielos y tierra, y agua es su nombre. Y Él dio un día, y ese día es Shabbat. Amén. Bendito sea el Eterno. Ahora, el Shabbat es un mandamiento del Eterno que todo hijo obediente debe guardar para agradar su nombre. El Shabbat es un mandamiento del Eterno que todo hijo obediente debe guardar para agradar su nombre. Vamos a leer en Éxodo capítulo 16. Ya lo leímos, lo vamos a volver a leer. Éxodo capítulo 16, verso 28. Shemot, Éxodo capítulo 16, verso 28. Dice así la palabra del Eterno. Y Yahweh dijo a Moshe: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos? Entonces Shabbat es un mandato, es un mandamiento. Y mis leyes, ustedes a una sola voz. Shemot capítulo 16, verso 28. Amén. Amén. Bendito sea el Eterno. Entonces, a todas aquellas personas que tienen dudas acerca del Shabbat, les animamos a que comiencen a guardar el día del Eterno. Amén. El día de Shabbat. Les animamos a que experimenten la delicia del Shabbat y las bendiciones que el Eterno derrama en su día. Vamos a terminar con esta cita, Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, verso 13 al 14. Guardar el Shabbat es una delicia, es delicia para nuestra alma, hermano. Isaías capítulo 58, verso 13 al 14. Bendito sea el Eterno. Dice así la palabra del Eterno en Isaías capítulo 58, verso 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día apartado, ahora la vamos a entender aún más a esta cita, y lo llamares delicia, amén, apartado, esplendoroso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Amén. Entonces dice el verso 14, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas. Amén. Eso en lo espiritual, cuando guardamos Shabbat, el Eterno nos eleva. Amén. Si nosotros estamos guardando el Shabbat genuinamente y con amor, el Eterno nos eleva, nos hace crecer el alma. Crecemos en lo espiritual. Bendito sea el Eterno, porque estamos en su día dedicado, lo estamos dedicando para Él. Amén. Lo estamos apartando para Él. Estamos exaltando su bendito nombre para Él. Por eso dice, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Amén. Bendito sea el Eterno. Y para terminar, vamos a ir ahí en Isaías, capítulo 66. Es una cita que se me vino ahora. ¿Por qué? Porque cuando estemos en el milenio, cuando venga Yahshua HaMashiach, vamos a subir del mes en mes, de día de reposo, es decir, de día de Shabbat en Shabbat, a ver al Rey, hermano. Y si hoy no estamos guardando Shabbat, ¿cómo vamos a llegar a esos días? Amén. Yahshua HaMashiach ya viene, hermano. Nosotros nos estamos preparando. Su novia, que es Israel, se está preparando guardando los mandamientos. Isaías capítulo 66, verso 23. Y terminamos. Isaías capítulo 66, verso 23. Dice así la palabra del Eterno. Y de mes en mes, nosotros ya aprendimos que es Rosh Hodesh. Amén. Esa es la fiesta de Rosh Hodesh, cabeza de mes hebreo, principio de mes hebreo. Y de día de reposo, amén, Shabbat, en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí,
dijo Yahweh. Pero si ahora nosotros no estamos guardando el Shabbat, ¿cómo vamos a subir a ver al Rey, quien es Yahshua HaMashiach? ¿Cómo vamos a subir a adorar cuando Él esté gobernando en Israel, acá en la tierra, pero gobernando ya en Israel, si no estamos guardando lo que es el Shabbat ahora? Recordemos que cada fiesta que guardamos es un ensayo para cuando venga el Rey. Amén. Por eso nos estamos preparando. ¿Cómo nos preparamos? Con los mandamientos para cuando venga el Rey, Yahshua. Ya vino una vez y viene por segunda vez. Amén. Bendito sea el Eterno. Entonces yo voy a volver a reiterar, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos, amén, porque es una mitzvah, es un mandamiento, a adorar delante de mí, dijo Yahweh, amén. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Eterno. Abba Kadosh, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, todos juntos te damos las gracias, Padre, por habernos ministrado en este día. Nosotros te damos las gracias por habernos revelado el Shabbat, por habernos revelado tu nombre, por habernos revelado tus preciosas fiestas, Abba Kadosh. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Dale fuerza y ánimo a aquellos que todavía no estén guardando el Shabbat. Padre, bendícelos, Abba, dales ánimos, dales fuerza para que ellos puedan guardar el Shabbat, Padre. Redargúyelos en su corazón, Padre, para que entiendan, Padre, que el Shabbat es de suma importancia para nuestras vidas. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, todos juntos te damos gracias por tu Torah, por tu instrucción, Padre, por estar poniendo tu Torah en nuestros corazones. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, amén. Exaltemos el nombre del Eterno.